hace unos días que ocurrió un fenómeno extraordinario, muy extraordinario y enigmático. En el volcán de Popocatépetl, en México, en el cual se vio caer al centro del volcán, desde los cielos, un cilindro brillante inmenso, de aproximadamente, calculando, 1 kilómetro de largo y 200 metros de ancho. Se filmó en varias televisiones y ha salido en muchos diarios. Generalmente, la gente no puede comprender qué ha sucedido. No lo entiende. Y es muy difícil y complejo, extremadamente complejo, de explicar este fenómeno. Como yo he dicho muchas veces, y lo repito, no por mi propia voluntad o mi propio valor, talento o don, sino gracias al don, como otros hombres lo tienen y mujeres, que ha sido concedido por Dios, puedo descifrar lo que sucedió en el volcán Popocatépetl con ese cilindro. ¿De dónde venía ese cilindro? ¿Qué era ese cilindro? ¿Por qué cayó en el volcán? ¿De dónde procedía? ¿Quién lo dirigió? Una serie de respuestas completas a este fenómeno. Porque ya en el pasado otras veces ha ocurrido, en mayor escala. Hay algunos escritos, incluso pinturas, de un proceso semejante que ocurrió en Nuremberg, el 14 de abril de 1561, donde en el cielo de Nuremberg se vieron tales cilindros y discos, ovnis, una batalla inmensa que duró horas, de tal manera que se asustaron los ciudadanos de la ciudad alemana de Nuremberg y quedó constante en la historia de este fenómeno inexplicable. ¿Qué había sucedido? ¿Qué eran esos cilindros, esos discos? ¿Qué batalla gigantesca, luminosa, ocurrió en ese momento, durante horas? Relacionado con el proceso que ha habido ahora del cilindro que entró en ese volcán. También todo esto, ya digo, es complejo, muy complejo de explicar en un vídeo YouTube, porque va relacionado con otros acontecimientos históricos muy grandes, lo cual necesitaría que una televisión de masas me concediese la posibilidad de revelar este misterio. Lo explicaría con todo lujo de detalle y la gente lo entendería perfectamente. Pero ya digo, no se puede explicar ahora porque se necesitaría imágenes, complejos, datos históricos y muchas más cosas que la gente no puede entender porque a la humanidad se le ha extraviado, se le ha engañado, se le ha adormecido y la gente, estos fenómenos tan gigantescos, no los puede entender. Hay una pirámide también en México, la pirámide de Chichén Itzá, en México, conocida por todos, en la cual durante siglos y siglos ha ocurrido un fenómeno luminoso también. El hecho de que en los solsticios de verano e invierno, a la salida del sol, pues en una de las esquinas de la pirámide, cuando salían los primeros rayos del sol, pues hacía una visión o un fenómeno luminoso de luces y sombras que asemejaba una serpiente deslizante que subía y bajaba por la pirámide. Y curiosamente, todo bien preparadito desde hace muchos miles de años, curiosamente este año será el último año y ya nunca más ese fenómeno se realizará, en el cual esa visión de luces y sombras en la pirámide de Chichén Itzá se realizará. Lo cual quiero decir a grosso modo, claro, porque ya digo, es todo esto muy complejo, no es tan fácil, no hay que aislar un fenómeno como individual. Es como antiguamente la gente, en la Edad Media,
creía, por ejemplo, que no había más tierras, salvo lo que se conocía de Europa, algo de Asia, Israel y eso. Entonces, en España tenían la consigna en las banderas non plus ultra, es decir, no más allá. Se pensaba que ya no había más allá, no había nada. Y entonces que las aguas de los mares pues iban a un conducto hacia el horizonte y en un abismo inmenso bajaban las aguas del océano a un espacio infinito y se perdían en el abismo. Lo cual sorprendió el que ya a raíz de Colón y mucho antes, claro, se supiera que había tribus, muchísimas tribus, millones de personas con diferentes lenguas, diferentes tribus en toda Sudamérica. Incluso en el año 1800, a raíz de 1800, también se pensaban, bueno, ya está conocido el mundo conocido. Se descubrió que en Australia había tribus, millones de australianos aborígenes, con diferentes lenguas. O sea, y así se van descubriendo, poco a poco se van descubriendo cosas que no esperaban descubrir. Se pensaba que, bueno, la Luna, pues bien, era un satélite, bien, Marte, otro planeta, no hay más, la Tierra es todo, el centro del universo, se pensaba. Y descubren los astronautas de la NASA, con telescopios modernos, naves dirigidas desde la NASA, ¿no? Módulos lunares, tal, que había civilizaciones, edificios, pirámides y ciudades en la Luna. Sucedió después con Marte, el planeta Marte. No solo descubrieron ciudades, sino lagos de agua dulce, campos de cultivo, gentes, volcanes, ovnis, los aviones de las Bermudas, los barcos de las Bermudas, la gente de las Triángulos de Bermuda que desaparecía durante siglos estaban allí, y los 4 aviones de las Torres Gemelas de Nueva York, en Marte. Quiere decir, ya los astronautas de la NASA, con sus descubrimientos, se asustaron, porque vieron que la Tierra no es el centro del universo y que después hay otras cosas más allá de la Tierra. Lo cual, una vez más, la idea o la filosofía de que no hay más allá, no plus ultra, es errónea, hay mucho más allá, centrándonos en el universo, en la creación universal de galaxias, planetas, satélites. Pero aún hay mucho más allá, detrás, en el fondo del universo, donde esté el fondo. Pero encima hay que trasladarse a otras eras, al pasado y al futuro, donde hoy se intenta, de alguna manera, crear sistemas mecánicos para trasladar cosas, personas, al pasado y al futuro. Ya se hizo en Filadelfia, casualmente, el proyecto Filadelfia 1943, trasladar, desintegrar un destructor de la Marina, trasladarlo al puerto Norfolk, volverlo a recuperar, en fin, a una forma accidental, entre comillas, de que se puede trasladar cosas gigantescas a un sitio a otro, a una época y a otra. Por eso comprenderán que he explicado en otros vídeos la lluvia de pájaros muertos, la lluvia de avellanas, la lluvia de peces, la lluvia de ranas, la lluvia de cangrejos que ha habido en diferentes ciudades. Incluso delfines y ballenas que van a morir a las playas. Y yo expliqué que eran experimentos a raíz del proyecto Filadelfia que ha hecho el gobierno norteamericano en secreto para trasladar a barcos, aviones, submarinos, gente a una época y a otra, de la cual efectivamente gente ha sido trasladada al pasado y al futuro. Hay estadísticas, gente que ha desaparecido, militares, montones, miles de todos los ejércitos, de todos los países, chinos, españoles, turcos, de todo. Pero claro, es tan complejo lo que ha sucedido y está sucediendo que ahora tanto la NASA tiene presiones gigantescas, como el gobierno norteamericano, como los servicios secretos, unas presiones abismales, gigantescas, para callarlo. Porque ya todos estos descubrimientos, todas estas nuevas ideas, destrozan por completo el concepto de todo lo escrito y creado y pensado a raíz de filosofías, credos, teorías de evolución o de otras cosas
que se han forjado durante siglos y hecho creer a la fuerza, como la religión, en especial el Vaticano, ha hecho creer ideologías aberrantes de infiernos inexistentes, o purgatorio inexistente, limbos inexistentes, almas inexistentes, todo filosofías, o sea, mentiras con las cuales se ha explotado y engañado y asesinado a millones de personas para hacer creer esas aberraciones a la fuerza bruta. Hoy en día, con los descubrimientos que se han efectuado y cada vez más, hay más descubrimientos sin declarar de lo que ustedes no puedan ni imaginar. Se asustarían porque han acumulado tanto conocimiento y experimentos y revelaciones que ya asusta el declararlo. Por eso hay una presión de la NASA, el gobierno norteamericano, los políticos, de no hacer público esto, con la excusa de que por una parte pues destruye el concepto de la historia, esa filosofía, ¿no? Las creencias de las 30.000 religiones, filosofías, 300.000 sectas, o sea, que viven de la religión, nos explotan con la religión, con el negocio de la religión, a millones, a la humanidad entera, enzarzada en un sistema global mentiroso. Por lo cual se aterrorizan de decir la verdad. Ocurre el caso que he explicado muchas veces, en mi caso y el de otros, yo hablo en nombre de otros también, que gracias a Dios, una vez más, al don que Dios da a quien quiere, para la música, las matemáticas, la ciencia, el arte, en fin, de conocimiento. Para mí no existen enigmas o misterios, no existen. O sea, yo gracias a Dios, lo puedo revelar de la manera más sencilla, pero aportando datos, fechas, pruebas evidentes, lo que quiera. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que el Vaticano, que es la organización, lo he dicho tantas veces, más criminal y diabólica del mundo, una religión creada, una religión a base de matanzas, robos, estafas, quemar ciudades enteras con las personas, poblaciones enteras con niños, bebés, quemarlos vivos. O sea, es diabólico. Y ha hecho una fortuna gigantesca a base de terror, matanzas y atrocidades. Es diabólico. Claro, ahora ve con terror que al revelar la verdad, que se desbarata su negocio, se desploma todo. Y más teniendo en mira a las Naciones Unidas, muchos políticos, con odio y asco a esta organización Vaticano, Sociedad Anónima, de meterle mano cuando se descubran los crímenes a niños, las pedofilias de millones de niños que han arruinado su vida tranquilamente, los clérigos repugnantes, estos pedófilos satánicos. Pues claro, tienen miedo, se aterrorizan, piensan que bueno, que si se descubre la verdad y la gente empieza a despertar y se desbarata todo el sistema y empiezan a demolerse organizaciones de todo tipo, religiones, sectas, filosofías, Illuminatis, Club Bilderberg, en fin, estas organizaciones de poder fáctico que ya controlan la Tierra. A ver qué pasa cuando la humanidad enfurecida se dé cuenta que ha sido manipulada y engañada y aterrorizada durante siglos y siglos por estas organizaciones. Por eso, pues, volviendo siempre al principio de mi relato, el cilindro del volcán Popocatépetl. Será impresionante la revelación que haré, porque tengo en miras revelarlo todo. No solo esto, tengo como punto de partida, claro, porque algún acontecimiento ha de ocurrir, para tomar nota que productores de televisión se impresionen y con ello, al hacerme popular por uno de estos descubrimientos, pues ya los demás vendrán en efecto dominó rodados. Los gigantes Nefelín que quedaron metidos o los metieron en rocas artificiales, los cuerpos de extraterrestres en rocas artificiales, cuerpos de mujeres, cuerpos de saurios, cuerpos de pterodáctilos y muchos de estos misterios. ¿Cómo llegaron a la Tierra los saurios y pterodáctilos y otros animales gigantescos, supuestamente de millones de años, cuando ustedes saben que en las piedras de Ica hay hombres con instrumentos técnicos modernos con saurios juntos y muchas otras grabaciones en cuevas y infinidad, hombres y saurios, no, estuvieron viviendo juntos y ya explicaré cómo y cuándo y por qué y cuándo llegaron a la Tierra los saurios. Las pirámides, ¿qué función cumplen? Han descubierto ahora pirámides en las Bermudas,
de cristal. Pirámides en todos los países del mundo, pirámides en la Luna, pirámides en Marte. ¿Qué son las estatuas Moai de la isla de Pascua? ¿Qué es Machu Picchu? ¿Para qué se hizo? Una ciudad gigantesca de piedras perfectamente labradas, incluso acristaladas. Pumapunku, esas losas de 2 millones de kilos de diorita perfectamente pulida. Namatol, 400.000 bloques de diorita, incluso sarcófagos con extraterrestre de platino en las aguas de Namatol, la Polinesia. La línea de Nazca que están marcando en la Tierra, las piedras de Ica, ¿para qué función se hicieron? ¿Quién las hizo? ¿Qué sirven? ¿Qué son las piedras de Ica? ¿Quién las podía entender? ¿Para qué? ¿Cómo? O sea, enigmas y misterios. Comprenderán con esto que, por una parte, es complejo. No se puede esto definir para unas cuantas miles de personas ni explicar en un vídeo de YouTube. Hace falta imágenes, falta medios técnicos, hace falta textos, música de fondo. O sea, es en conjunto un programa tras otro televisivo para relacionar todo un programa tras otro, un descubrimiento tras otro, como ha hecho todo el mundo, como ha hecho Jiménez del Oso, o Deniken, o Berlis, o cualquier otro. Ese es el sistema. Lo haré. La mayoría, por decir todo, la presión gigantesca existente para que yo no hable, no viene de políticos. Los políticos, bueno, en todos los países hay de todo, ¿no? Hay políticos corruptos, hay políticos buenos. Lo que nunca culpo, ya lo he dicho en otros vídeos, no es la primera vez, nunca culpo ni al ejército, porque los militares son hombres y mujeres profesionales honrados. Generalmente, ellos quieren servir a la patria, a su nación, de cualquier peligro exterior. O sea, son soldados jóvenes adiestrados, no son criminales a sueldo ni nada de esto. Ni menos la policía. La gloriosa policía, no solo en España, en todos los países, son hombres y mujeres valientes, heroicos, admirados. Son hombres honestos, en general. Vuelvo a decir, habrá policías corruptos, indudablemente, pero no son los policías corruptos. Habrá, como hay personas buenas, en todos los países hay malas, irregulares. En todos los países. No en un país todos son malos y en otros son buenos, ¿no? Nunca les culparé, les apoyo siempre, a la policía, al ejército, siempre. Yo he sido muchos años militar profesional, paracaidista, en África. He servido a mi patria, en tiempos de guerra. Y me orgullezco de haber servido a mi nación, España. Lo cual quiere decir que yo nunca podré decir que el ejército es malo. Los que han manipulado al ejército y le han aprovechado al ejército y le han impulsado a las matanzas, esos son los malos, para su propio provecho. Con esto quiere decir que hay organizaciones criminales en conjunto que están metidos en organizaciones poderosas, los Illuminati, Club Bilderberg, sobre todo la cabeza de todas las organizaciones criminales diabólicas del mundo, el Vaticano. Esa es la organización global criminal más poderosa, más rica y más satánica del mundo. Y ya llega a su fin. Porque el cilindro de Popocatépetl tiene relación con la revelación de todos estos enigmas y misterios, con la destrucción del Vaticano, con la liberación de la humanidad. Una vez Jesucristo, y hablo de la llegada de estos cilindros hacia la Tierra, ya lo saben que están metidos en nuestra galaxia, ya llegan. Jesucristo, hablando de acontecimientos mundiales desastrosos, angustia, decía él, angustia de naciones sin encontrar la salida, sería una señal evidente de que la Tierra estaba en un estado terrible de angustia. Lucas capítulo 21, versículo 25, decía, la Tierra angustia de naciones, problemas, inquietudes, terremotos. Sería, porque ya digo, es largo de explicar, terremotos con antenas HARP, vendavales terribles con antenas HARP, experimentos de hoyos en las ciudades con antenas HARP. Bueno, acontecimientos extraordinarios. Dijo, esto sería señal de que la liberación se acercaba. Porque seguidamente Jesucristo enumera ciertos acontecimientos proféticos que suceden en todo el planeta. Pero él termina diciendo a las personas, sus seguidores, mas al contemplar, a suceder estas cosas,
Fíjense este detalle. Dice Jesucristo, levántense erguidos y alcen la cabeza, porque su liberación se acerca. En su día explicaré lo que ha sucedido con este cilindro en el volcán mexicano de Popocatépetl. Se van a impresionar y van a lanzar un grito de entusiasmo y de alegría cuando lleguen a saber este acontecimiento, que es presagio, por una parte, del exterminio de los malvados, de los criminales, del Vaticano y su gentuza aliada, y la liberación de la humanidad que gime en estado de crisis, miseria, guerras, temor y dolor. Gracias, amigos, y ánimo, que esto ya está al caer. Ánimo, amigos.